Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy yo quiero hablar acerca de un tema de carácter escatológico que he intitulado Los Reyes del Oriente, el peligro del Oriente. Para eso quiero leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 16 respectivamente, que dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Que el Señor añada bendición a su palabra. El apóstol Juan llama a estas hordas invasoras los reyes del oriente, y esto se refiere a una esfera de poder que se levantará simultáneamente con el poder del rey del norte, que esto es Rusia, y con el rey del sur, que es Egipto, y la alianza afroasiática. La palabra oriente es muy significativa porque viene de Anatoles Eliou, que literalmente significa el nacimiento del sol. Recuerdan que Japón, una nación de Oriente, la llaman la tierra del sol naciente. Con esta expresión se identificaban a las naciones del Oriente, y Juan describe a la multitud de tropas que cruzará el río Éufrates con el calificativo de los reyes del Oriente, y tienen como propósito de invadir a Israel en el Medio Oriente. El río Éufrates es una especie de muralla o de pared natural que separa a Oriente de Occidente, además de que a las riberas del Éufrates se desarrollaron pueblos que fueron tradicionalmente enemigos de Israel, y que varias invasiones a Tierra Santa ocurrieron desde esta zona geográfica. Este río tiene unos 2.900 kilómetros de largo, con más de 11 kilómetros de ancho y más de 10 metros de profundidad. Para los invasores de la antigüedad, el río Éufrates se convirtió en un impedimento inexpugnable para los enemigos que querían invadir a Israel. Pero escuchen bien, aquí lo más impresionante es que será el mismísimo Dios que les va a facilitar a los invasores, reyes del oriente, cruzar hacia Israel, porque Él va a secar totalmente el río Éufrates. Sin embargo, es Dios quien estará llamando a estas naciones para juzgarlas y castigarlas en la tierra de Israel, y allí serán quebrantados. Ezequiel 39:4 dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Pero también la Biblia nos dice que a las orillas del Éufrates hay 4 ángeles caídos encadenados, y serán soltados al toque de la sexta trompeta, y estarán a la cabeza de unos 200 millones de jinetes, que son demonios, pues por la descripción que el apóstol Juan hace de estos jinetes, obviamente no pueden ser humanos. Y saldrán a matar la tercera parte de los hombres, aproximadamente unos 1.500 millones de personas morirán. Eso está en Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 al 16. Estos 4 ángeles son tan malvados, son tan malos y asesinos y criminales, que Dios los encadenó desde el mismo momento de la rebelión del cielo, para que no dañasen a los hombres. Pero en los días de la tribulación, estos serán soltados. El Éufrates corre a través
de Siria y de Irak, dos pueblos que odian a Israel a muerte. Judas capítulo 6 dice que hay ángeles en prisiones de oscuridad. Y Babilonia está junto al Éufrates, y en Apocalipsis 18:2 a Babilonia se le llama habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y hay un detalle muy importante acá, y es que a los alrededores del Éufrates Dios plantó el huerto del Edén, y como ese fue el lugar de la victoria de Satanás sobre el hombre, al hacerlos caer en pecado de desobediencia, se cayó la raza humana. Ahora Dios convirtió ese mismo lugar en prisión de estos demonios, de estos ángeles, de estos seres angélicos satánicos. Pero volvamos al tema de lo que viene del Oriente. Va a haber una confederación, digámoslo así, de naciones asiáticas que formará el ejército más numeroso que jamás haya marchado para la guerra. Cuando este ejército invada a Israel, gracias al Señor, la iglesia de Jesucristo no estará en la tierra, sino en el cielo, porque fueron raptados los fieles cristianos que se sujetaron a Dios, que tuvieron temor, que se guardaron del mal para participar como la novia de Cristo en las bodas del Cordero, que durarán 7 años en el cielo. Pero esta guerra será antes de la aparición visible de Jesucristo. Óigame bien, será después del rapto de la iglesia y antes de la aparición visible de Jesucristo, para instaurar su prometido reino milenial. Durante siglos, Asia fue un gigante que se formó discretamente, a oscuras, en silencio. Pero para estos días del fin, ya vemos a Asia convertida en una preocupante potencia mundial, amenazando con cubrir toda la tierra con su poder económico y plantar su cultura comunista. Ya el gigante amarillo despertó y está presente en todos los continentes. El gigante asiático despertó para devorar a las naciones, y desde que China cayó bajo el poder del comunismo a principios de los años 50, se ha estado preparando mental y bélicamente para una guerra contra el mundo libre. Yo creo que ya China está preparada para esta guerra, solo que aún no ha llegado la hora, porque la iglesia de Jesucristo aún está en la tierra. China se ha convertido en una potencia económica e industrial impresionante. El propósito de la China roja nunca va a ser la paz. Y eso lo demostró desde que el Partido Comunista subió al poder en China, porque un año después le plantearon la guerra a Corea. Desde entonces, su fuerza bélica ha ido increciendo, ha ido en aumento. Fueron los inyectores, los chinos, del armamento en Vietnam, y han puesto su bota roja en África para fomentar la subversión interna en esos países y promover las revoluciones comunistas. Aunque el dragón rojo, que es China, se ha unido al oso, a Rusia, esa alianza nunca va a ser sólida, porque por cuestiones de ideologías, China sostiene la tesis que el mundo debe ser conquistado por medio de las armas y de la violencia, mientras que Rusia cree que el mundo debe ser conquistado por medio de las revoluciones internas que debiliten los músculos del Estado, y así estarán listas para ser conquistadas. Esa es la visión de Maquiavelo: dividir para debilitar y luego conquistar.
El comunismo va a dominar el mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema político ateo, enemigo de Dios, de su palabra, y es el camino por donde caminará, por donde vendrá y aparecerá el anticristo. El dragón rojo de Apocalipsis 12, el caballo rojo de Apocalipsis 6, es un anuncio profético de que este sistema ateo se va a imponer en las naciones. La mentalidad comunista es conquistar la tierra. Hoy los chinos son los más grandes capitalistas del mundo. Ya no están en un rincón dormidos, discretos. Ellos saben que para lograr sus metas de conquista necesitan el capital. Ellos usarán el capital para cambiar la mentalidad del hombre, ese hombre que se ha visto explotado por los capitalistas tradicionales. China disfrazará el comunismo dominador de un sistema generoso de justicia social. Eso suena bien a los oídos de un pueblo disminuido, sin recursos, del proletariado, del hombre de a pie. Ese método lo utilizó Hitler para subir al poder en Alemania, una Alemania devastada por la guerra, y prometió a los alemanes bienestar y justicia social. Abrió fuentes de empleo como nunca antes. Colocó en el garaje de cada casa de los alemanes un Volkswagen, pero al final llevó a Alemania a una horrible guerra inolvidable y fue el cerebro del genocidio más satánico de la historia, que además de levantar empresas, también construyó campos de concentración, campos de exterminio para los judíos. Esa es la realidad histórica que nadie puede ni negar ni cambiar. Eso está allí en la historia. Los mayores semilleros del comunismo son Rusia y China, y ambas han logrado abrirse paso a precio de millones de muertes. Mao Zedong dijo: el poder político proviene del cilindro del cañón, y el cañón no puede separarse nunca de los puños del Partido Comunista. Pero ambas naciones tienen dos posiciones para la conquista. Para los chinos, el mundo libre será conquistado a través de la invasión desde el exterior, a través de la fuerza y la violencia. Y para los rusos, la conquista es a través de las revoluciones y la subversión interna. Ellos son los que han promovido las rebeliones y revoluciones en muchas naciones. Y a China se le puede agregar un factor más de peligro, y es que ha entrado China en la carrera nuclear. Ya son una industria nuclear que invierten un gran porcentaje de su presupuesto al desarrollo de armas nucleares, armas atómicas. De hecho, en menos de 3 años perfeccionaron la bomba de hidrógeno. Le llevó menos tiempo que a los países con desarrollo atómico. China ya tiene proyectiles atómicos intercontinentales que pueden llegar al continente americano, incluso a Rusia, porque aunque se presenten como aliados, nunca serán amigos Rusia y China, porque ambos tienen el mismo interés de conquistar la tierra. Pero China ahora mismo es la amenaza más grande que tiene el mundo libre. Mao Zedong murió, pero el sueño de conquista está vivo, no ha muerto. Y después de Mao han surgido personajes más belicosos que él. China es la placenta de una confederación asiática que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos y que llamó
los reyes del Oriente. De hecho, China cuenta con un ejército de más de 200 millones de tropas. Esto nos revela que China tendrá que ver con la invasión a Israel a través del río Éufrates. Los dirigentes del Partido Comunista Chino, ellos creen que ni las armas nucleares podrán detener la invasión de un tan grande número de soldados. Ellos se creen invencibles debido al gran número de tropas que poseen. Por causa de ese grande ejército, ellos van a invadir a Israel en la guerra de Armagedón, dirigidos por las dos bestias. ¿Y qué le hace creer que tendrán la victoria? Pues me imagino que es porque tienen el material humano, numéricamente hablando, para ser la potencia militar más grande de la historia de la humanidad. Créanlo, mis amados hermanos y amigos, ahora mismo China tiene el poder armamentista y también la capacidad para acabar con la tercera parte de la humanidad, como lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis. Y para concluir, quiero añadir lo siguiente: la invasión rusa ordenada por un arrogante Vladimir Putin a una aparente, débil e indefensa Ucrania dejó evidencia de que Rusia no es una potencia indetenible ni invencible. Los ucranianos, con la ayuda de Dios primeramente y de las potencias de Occidente, le han dado una paliza a Rusia en todos los frentes que se han planteado. Es como la batalla moderna de David contra Goliat. Esta guerra ha debilitado a Rusia tanto delante de los ciudadanos rusos dentro de sus límites como delante del mundo entero, y obviamente eso favorece a China porque ve el derrumbe de Rusia ante un pequeño país, porque ve a Rusia como un competidor menos en su carrera hacia la conquista del mundo. Ya Rusia perdió con las derrotas y la experiencia de la guerra con Ucrania. Ya Rusia perdió su estatus de potencia mundial. Ya después de esto no será tan respetable. Si Satanás se está preparando para gobernar el mundo por 7 años, si los reyes del Oriente se están preparando para la guerra de Armagedón, pues la iglesia de Jesucristo debe estar preparada para irse con Jesucristo en el rapto de la iglesia. No hay tiempo que perder. Apercíbete, hermano, porque los juicios más terribles de Dios están por caer sobre esta tierra impía y depravada. Lucas capítulo 21, versículo 36 nos habla del consejo que nos dio el Señor Jesús, donde dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra tiene que ser un llamado a la reflexión, tiene que ser un llamado a la seriedad, a vivir en seriedad delante de Dios, porque todos estos acontecimientos, todas estas noticias que están proveniendo de todas partes del mundo nos dice que el fin llegó, Cristo está a la puerta, la iglesia está a punto de ser levantada y sobre esta tierra caerán los más terribles juicios del Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Shalom.